Siempre había sentido pasión por explorar nuevos lugares y siempre solía ir a donde me llevara el viento. Eso era algo que mis amigos conocían a la perfección, y por eso jamás se olvidaban de invitarme a unas nuevas aventuras. Usualmente solía visitar blogs de viajeros o exploradores urbanos que buscan salir de la rutina, dándole un choque de adrenalina a sus vidas. Era cierto que lo paranormal me atraía, pero asimismo, solía ser escéptico a los fenómenos poco usuales que los internautas captaban en cámara. Entre video y reseña frente a la experiencia vivida, encontré múltiples lugares que han sido poco explorados y, por supuesto, tienen su toque misterioso. Un lugar en especial captó mi atención porque no se encontraba tan lejos de casa. Se trataba de un bosque, pero ¿qué tenía de especial o de raro? El único detalle que se especificaba dentro de la página web era acerca de una que otra desaparición que tuvo origen en ese lugar años atrás. Quizá un explorador novato o algo similar. Aún así, sentí la necesidad de acudir a ese lugar. Era como si el mismísimo bosque me estuviese pidiendo a gritos que me sumergiera entre sus densas arboledas. Pero como no deseaba ir, solo opté por enviar una invitación a 3 de mis amigos. Cada uno de ellos tenía su experiencia dentro del campo de supervivencia y exploración. Por esa razón, siempre me siento seguro cuando acudo a lugares remotos en su compañía. Luego de enviadas las invitaciones, esperaba con ansias una respuesta positiva para emprender nuestro viaje durante el fin de semana. De esa manera, no perturbaríamos nuestras rutinas diarias. Las respuestas de mis amigos fueron cortas y concisas. La mayoría sí quería acudir al bosque, mientras que uno de ellos se mostró reacio a aceptar, pero poco a poco fuimos capaces de convencerlo. Los días pasaban y poco a poco se aproximaba el fin de semana. Yo estaba completamente emocionado, organizando cada una de las cosas que irían en mi maleta, porque en mi mente tenía planeado acampar al aire libre y sentirme en contacto con todo aquello que me rodeaba. La espera por fin había llegado a su fin. Era viernes y yo era libre de mis actividades escolares, por lo que podía darle un último vistazo a mi maleta y de esa forma revisar si algo más faltaba. Linterna, encendedor, agua embotellada, pasabocas. Sí, todo en orden. Dije para mí mismo, y me puse la mochila en la espalda para así salir de casa, no sin antes despedirme de mi hermana menor y mi madre. Ya fuera, era hora de reunirme con mis 3 amigos en nuestro punto de encuentro, el cual era el parque que estaba prácticamente a la vuelta de mi casa. Lentamente empecé a caminar pensando en todo aquello que nos estaba esperando dentro de ese bosque. Quizá habría animales salvajes más que nada. Al llegar al punto de encuentro me sorprendió no encontrar a nadie. Quizás se le había hecho tarde o tal vez no querían venir. Una parte de mí quería creer que se trataba de la primera opción, pero al recordar que uno de ellos se había mostrado reacio y poco interesado en nuestra próxima aventura, los minutos poco a poco fueron pasando, así como los pensamientos intrusivos iban invadiendo mi mente. Pero todo eso se disipó al verlos juntos con sus mochilas y sus herramientas necesarias para una caminata exitosa. Por un momento creí que no iban a venir. Admití a la misma vez que me acercaba a ellos para saludarlos uno a uno. Sabes que no haríamos eso. Quizás Dan no estaba tan interesado, pero la verdad es que le da miedo, ¿no es así, Dan? Comentó Alan en tono burlón a la misma vez que le daba un sutil golpe en el codo a Dan. No es cierto, no me da miedo. Solo no estoy seguro de querer ir a ese lugar. Eso es muy diferente a estar asustado. Respondió Dan a la misma vez que se cruzaba de brazos. No hay razón suficiente para que vivas con miedo, Danny. Sabes que Isaac es un experto en elegir lugares interesantes e inofensivos para nuestras exploraciones. Agregó Julián, refiriéndose a mí. Era cierto. A pesar de ser un explorador aficionado, siempre buscaba lugares que tuviesen buenas experiencias para ofrecer. Pero en este sí había razones para querer adoptar la actitud de Dan. ¿Quieren ir? Porque estamos perdiendo el tiempo y dentro de poco será de noche. Bromeé, y no pude evitar reír con suavidad tras apreciar un notorio cambio en la expresión de Dan. Le resté importancia a sus muecas de desaprobación
y lentamente empecé a caminar junto a los demás para sumergirnos en el bosque. A medida que nos acercábamos había algo poco usual que terminaba por ser tan llamativo y que terminaba por hacer que quisiera adentrarme mucho más en ese lugar, pues a lo lejos podía verse la neblina entre los árboles. Pero esto no era usual, porque estábamos en primavera. Deberíamos regresar, sugirió Dam, tras apreciar aquel nublado paisaje, que más allá de ser atractivo resultaba extrañamente aterrador. A pesar de la sugerencia de Dam, cada uno de nosotros continuó con su camino, y a medida que nos acercábamos, la atmósfera del bosque empezaba a ser mucho más sofocante. Pero asimismo, te invitaba a entrar y ser uno con aquel misterioso terreno. Nuestra caminata parecía ser eterna. No había nada extraño. Solamente parecía ser un bosque en la mitad de la nada. Isaac, ¿estás seguro de que este lugar es digno de explorar?, cuestionó Julian, y yo no hice más que asentir con la cabeza, aunque en parte le estaba mintiendo porque dentro de las experiencias relatadas por otros viajeros, no había casi nada. Claro que lo es. Muchas personas contaron sus experiencias. En efecto, le mentí en la cara, y esperaba que mis propias palabras no fuesen a jugar en mi contra, y que este lugar solo fuese un bosque ordinario. Hey, ¿cuánto tiempo llevamos caminando?, cuestionó Dan mientras se llevaba la mano derecha a su bolsillo para poder ver la hora en su teléfono móvil. Pero había algo raro, y era que el teléfono de Dan se había apagado súbitamente. ¿Ah? ¿Se te olvidó cargarlo? Por eso era que querías irte, ¿no?, inquirió Alan, y Dan simplemente negó con la cabeza. En su rostro había una expresión que, más allá de expresar miedo, mostraba genuina preocupación y razones para salir corriendo de allí. Por un momento, una sensación incómoda invadió mi cuerpo y claro que pensé en el miedo que probablemente sentía Dan. Pero este miedo poco a poco se fue desvaneciendo al ver en medio de la neblina lo que parecía ser una cabaña. ¿Acaso alguien más vive aquí? No vamos a regresar, vayamos a esa cabaña a pedir indicaciones, sugerí. Era algo tonto porque solamente a mí se me ocurriría venir a un lugar poco explorado, sin un mapa a la mano. No estoy seguro, no sabemos qué hay allí, mencionó Alan, y de cierta manera tenía razón. Allí podría vivir un asesino, o quizá una persona que busca estar aislada de las demás. El ir a la cabaña era azaroso, pero mi sed de exploración y la necesidad de demostrarles a mis amigos que podíamos vivir una experiencia aterradora allí, hicieron que casi sin dudarlo empezara a caminar hacia la cabaña. El ambiente nuevamente se empezaba a poner bastante pesado. Incluso hasta costaba respirar. Esta sería una gran experiencia para contar en un blog, pensé, y sin ningún temor, abrí la puerta de la cabaña. Todo parecía estar muy viejo y fuera de lugar. Tal vez había sido el hogar de algún ermitaño que pereció, gracias a algún animal salvaje. Cada uno de nosotros exploraba los rincones de la cabaña, donde parecía no haber nada más que papeles tirados y restos de basura. Poco a poco, la noche se hizo presente, y con ella la incertidumbre de saber qué había más allá de la cabaña y de este bosque. Alan, deja de pisar los papeles, no sabes qué puede haber escrito allí, mencionó Julian, tras escuchar una serie de pasos que hacían un ruido espantoso en el piso de madera. Pero no soy yo, admitió Alan, quien alumbró el pálido rostro de Julian con la linterna que llevaba en la mano. Mi pecho empezó a subir y bajar, debido al miedo que empezaba a experimentar en ese lugar. Poco a poco, empezaba a ver sombras humanoides. ¿No será que mi mente me está haciendo una mala pasada? No quise decir nada para no alarmar a Dan, pero fue inútil, debido a que él mismo fue capaz de ver un par de sombras corriendo por la cabaña. Yo también fui capaz de verlas, y pude apreciar que tenían distintos tamaños y formas, pero parecían ser seres humanos completamente invisibles. Quizás si finjo no haberles visto, no me harán nada, dije en casi un susurro inaudible, y por unos segundos contuve la respiración para convencerme a mí mismo de que todo había sido una broma por parte de mi mente. Pero esto cambió cuando un intenso dolor físico se hizo presente en una de mis piernas. No pude evitar quejarme,
Y aquello acabó por llamar la atención de mis amigos, quienes me alumbraron con sus linternas y se encontraron con una espantosa y sangrienta escena. «Isaac, ¿qué diablos te pasó?», cuestionó Alan, quien rápidamente se aproximó a mí para poder mirar si la herida era superficial. Pero al ver cómo su rostro se palidecía, entendí que esto era mucho más grave de lo que parece. «Es similar a la de un garra de un animal salvaje. Tenemos que salir de aquí y evitar que Isaac se desangre», exclamó con preocupación. Y mientras Alan intentaba vendar mi herida con un trozo de su camiseta, Dan intentó abrir la puerta, pero esta se había cerrado de manera misteriosa. Era como si alguien hubiese abandonado la cabaña y se hubiese asegurado de cerrar con llave desde afuera. El miedo poco a poco empezó a ser protagonista entre nosotros, y ninguno pudo pensar con claridad, y mucho menos objetividad, porque con el pasar de los minutos el pánico empezó a nublar cada una de nuestras mentes. El más racional de todos siempre había sido Dan, pero estaba reducido ante el miedo que le daba a adentrarse lo desconocido. A pesar de sentir un enorme peso sobre sus hombros, fue el único que no le prestó mayor importancia a mi herida, y continuó revisando el lugar, específicamente la zona donde se encontraban los papeles. Con exactitud no sabía qué estaba haciendo, pero podía verlo iluminando los pedazos de papel en búsqueda de información. Dan estaba recogiendo papel tras papel, y poco a poco su cara empezaba a irradiar preocupación y mucho temor. ¿Acaso algo más estaba por venir? «Oye, Dan, no tenemos tiempo para estar revisando la basura de este lugar», dije sin quitarle la mirada de encima, y en respuesta, Dan enseñó lo que parecía ser un recorte de un periódico, el cual, a pesar de estar sucio y viejo, mencionaba la desaparición de una familia. También había encontrado entre los papeles una que otra fotografía que enseñaba a una familia feliz, disfrutando de unas vacaciones aparentemente normales. Pero las fotografías empezaron a hacerse borrosas y poco claras. A pesar de mi herida deseaba explorar, pero mi movilidad era limitada. Aún así fui terco con mi propio cuerpo y decidí adentrarme en una de las habitaciones a la cabaña. Todo parecía estar tranquilo. La cama estaba perfectamente tendida. Quizá podría descansar aquí mientras toda esta pesadilla se desvanece. Era un acto imprudente de mi parte, pero fui necio y dejé que mi espalda se apoyara contra el colchón. Por un momento, cerré mis párpados, y un portazo fue el que me hizo caer en cuenta que estaba en una pesadilla completamente real. «Muy graciosos, pero no tenemos tiempo para jugar ahora», dije con firmeza, y al no recibir respuesta me preocupé. ¿Acaso me había aislado de mi grupo de amigos por mis propios medios? Con rapidez intenté levantarme de esa cama, pero una fuerza extraña me forzaba a quedarme recostado. No podía ver con claridad, pero lo único que podía distinguir era una mano alrededor de mi cuello. Por un momento creí que ese sería mi final, pero tras minutos u horas sentí que mi cuerpo era libre. De manera desesperada me puse de pie y terminé por tropezar contra un estante. De él cayó lo que parecía ser un libro. Pensé que se trataba de una señal y con esfuerzo me agaché para recogerlo. Pero antes de entrar en su contenido escuché los gritos de Alan. Parecía que algo le estaba pasando. Quería ayudar, pero mi movilidad era bastante limitada y ahora era mayor la curiosidad que sentía por ese extraño libro. Su cubierta parecía tener un relieve y enseñaba un símbolo que nunca antes había visto en mi vida. Pero al revisar un poco más su contenido, pude encontrar un dialecto indescifrable, pero los dibujos no mentían. En primer lugar había un símbolo en medio que parecía ser un pentagrama. Dentro de él descansaban dos cuerpos sin vida. En otra de sus ilustraciones ya no había dos cuerpos. El número ascendía a 4, y alrededor de cada cuerpo había un objeto en específico. El primero junto a un cuchillo, el segundo junto a un encendedor. El tercero estaba hecho pedazos, y el cuarto y último estaba frente a una vela blanca. Aunque algo parecía ser cierto, y era que cada uno de esos cuerpos era similar a la familia que Dan había visto por medio de las fotografías. ¿Será que ese fue su destino, y esa fue la razón de su desaparición? Siendo así, ese pequeño libro contenía lo que a futuro nos sucedería, por lo que tenemos una amplia ventaja sobre lo que sea que acecha dentro de esta cabaña. Intenté poner mi mayor esfuerzo para abrir la puerta y mis intentos fueron en vano.
Mi corazón latía con rapidez, y uno que otro ruido en el techo captó mi atención. ¿Cómo iba a subir allí? No podía hacerlo porque además de estar herido, no había forma de intentarlo. No tenía una escalera, y la madera de cada mueble estaba lo suficientemente vieja como para quebrarse al intentar subir. Por otro lado, pude escuchar cómo mis amigos corrían de un lado a otro. Los gritos incesantes de Alan se detuvieron, y fueron reemplazados por el llanto de Julian. ¡Ayúdenme a salir de aquí!, grité con todas mis fuerzas, y tras hacerlo escuché varios pasos contra la madera del suelo. Más tarde alguien empezó a golpear con fuerza la puerta de esa habitación, con el fin de abrirla. Tras varios intentos pude ver los ojos verdes de Dan. No entendía lo que había pasado en la sala de estar, porque me había perdido casi de todo. Con la ayuda de Dan, caminé hasta donde se suponía que estarían mis demás amigos, y allí empezó a oscurecerse el panorama. Alan estaba boca abajo tumbado con un encendedor en la mano izquierda, justo como en la ilustración del libro. Completamente desesperado abrí el libro, y en él pude identificar un símbolo. Quizá le daba identidad a algún culto o algo parecido. Dentro de las raras escrituras hubo algo que llamó mi atención, y eran unas palabras poco claras que daban a entender que todo lo ilustrado hacía parte de un ritual ocultista, y vaya que tenía completo sentido. «Dan, ¿has visto algún símbolo extraño en la cabaña?». Mi amigo asintió con la cabeza, y completamente dudoso se acercó al comedor. Puntualmente tomó un cuchillo que parecía estar ensangrentado. ¿Pero cómo? Si a fin de cuentas quien estaba herido era yo. No sabía qué pensar, y por impulso me acerqué a la ventana con el fin de romperla, usando mi propia fuerza. Pero de todos los cuatro, yo soy el menos fuerte. No sé si fue el instinto de supervivencia lo que me ayudó a romper ese viejo vidrio con completo éxito, y me permitió lanzar el cuchillo fuera de la cabaña, pues de una que otra forma, el supuesto ritual ya se había entorpecido, porque uno de sus elementos hacía falta, y esto podría salir caro. Un fuerte ruido me sacó de mis pensamientos, y me dio a entender que probablemente había despertado la furia de lo que sea que fuese dueño de esta cabaña. Múltiples vidrios se rompieron de manera misteriosa, al igual que varios trozos de madera empezaron a caer. «Dan, vete de aquí. Si uno de nosotros no está presente, saldremos vivos de aquí», mencioné y pude ver que Dan no deseaba dejarnos atrás. Aún así, yo me atreví a darle un empujón y literalmente acabé por lanzarlo por la ventana, sin importar que su piel sufriera algunos cortes con los restos de vidrio. Con Dan fuera, solo restaba esperar a que Alan despertara y a encontrar a Julian. Con la ausencia de Dan, la cabaña poco a poco empezó a dejar caer objetos, y por supuesto madera. Nuestro mayor riesgo ahora era morir aplastados ante la furia de la entidad sedienta de sangre. Entre manos mantuve el libro ritualístico que ilustraba los sucesos vividos por la familia que años atrás había desaparecido aquí. Respiré profundamente, e ignorando el dolor de mi herida, empecé a buscar a Julián con la mirada y entre sus manos tenía una vela blanca. Parecía que todo iba de mal en peor, pero ¿qué se podía lograr con una vela apagada? Me armé de valor y de sus manos tomé dicha vela para pisotearla. Sin vela, el ritual tampoco llegaría a su final. Con un Julián completamente pasmado y con Alan desmayado en el piso, me era difícil salir de allí sin dejar atrás a alguien. Sé que Dan me esperaba a las afueras del bosque, pero no sé si podía ayudarme. La palma de mi mano golpeó la mejilla derecha de Julián para despertarlo, así del trance en el que estaba sumido. Al parecer la vela lo hizo entrar en un estado de parálisis, donde solamente podía ver y no escuchar lo que sucedía a sus alrededores. «¡Tenemos que irnos!», exclamé, e inmediatamente Julián tomó el cuerpo de Alan para intentar huir. Nuestro peso era poco para poder abrir la puerta, y la solución estaba en la ventana que había visto salir a Dan. Pude ver cómo mis dos amigos abandonaban la cabaña, y finalmente, todo se vino abajo conmigo dentro. Pude sentir la madera aplastar mi cuerpo herido, y con esfuerzo intenté arrastrarme, pero no era posible hacerlo por mi cuenta. Respiré profundamente y no volví a saber nada más del mundo exterior. No sé cuántas horas pasaron, o cuántos días, pero esta travesía se había sentido eterna. Logré escuchar una voz. Se trataba de Alan, quien me pedía con desespero que me despertara. Pero poco a poco su voz empezaba a hacerse mucho más tenue,
Me estaba muriendo. No podía terminar así, y utilicé la poca fuerza que me quedaba para abrir los párpados. Allí estaba tumbado en medio de la nada, con mis 3 amigos a mis alrededores junto con el libro ocultista. Con esfuerzo intenté levantarme, y para mi sorpresa, no había cabaña, así como tampoco había escombros o restos que evidenciaran que en algún momento hubo algo allí. Recogí el libro, y para mi sorpresa, este estaba en blanco. Parecía que el ritual había sido perturbado por cada uno de nosotros, y nadie más iba a ser capaz de vivir el mismo destino que años atrás se llevó esa ingenua familia que pereció ante el espectro que se había apoderado de la cabaña. Este es el fin de esta aventura. Quizá valdrá la pena contar nuestra experiencia en las redes, pero dudo que alguien nos vaya a creer.